Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Ya sabéis, vuestro podcast dedicado única y exclusivamente al antiguo Egipto, al mundo de los faraones, que cada 15 días os ofrecemos aquí desde esta plataforma única y singular, Podium Podcast. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast, es la mejor plataforma para poder hacerlo, pero también lo podréis hacer a través de otros agregadores de audio, ya sea Spotify, iVoox, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. A través de todos ellos también podéis interactuar con nosotros y, como os digo siempre, también hay un canal de YouTube Dentro de la Pirámide, tiene el mismo nombre que este podcast de audio, en el que solemos complementar por medio de imágenes, incluso algunos directos, los temas que vamos tratando en este podcast. Y en esta ocasión vamos a dedicar el contenido del programa a un tema que a mí me ha fascinado siempre desde que era niño y al que precisamente le debo haber llegado a donde estoy. Yo soy egiptólogo, yo soy egiptoloco, algunos dicen por haber comenzado en el turbio mundo del misterio. Yo no creo que sea en absoluto nada turbio. Yo creo que es un mundo totalmente fascinante del que se puede aprender mucho, pero que también, como digo en el título de este podcast, ¿en qué me he equivocado? Haciendo recuerdo de un libro aparecido en el año 1985, todo ello implica quizás una reflexión, implica también un acercamiento a una realidad casi paralela que en los últimos años se ha convertido casi en una religión para muchísima gente, lo de negar e intentar buscar cualquier tipo de contrarresto a lo que diga el mundo académico. Podríamos decir que la mayor parte de estas historias, muchas de ellas fascinantes, comienzan en la década de 1960 de la mano de este hombre. Das geht bei mir so. Unterwegs diktiere ich stets. Ich bin also sozusagen ein redender Reisender. Ich habe immer ein kleines Tonband bei mir und halte die Einheiten fest. Es la voz del escritor suizo Erich von Däniken. Para mí, uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX en lo que a la investigación arqueológica se supone. Erich von Däniken saltó a la luz en la década de 1960 con un libro que revolucionó absolutamente todo lo que había hasta entonces en cuanto a la investigación y a la interpretación del pasado. Con ese Recuerdos del futuro, que fue el título en castellano, Los carros de los dioses, el título en su alemán original, Erich von Däniken intentaba convencernos de la posibilidad de la llegada de seres extraterrestres en la antigüedad y que ellos fueron los que inspiraron el conocimiento, la tecnología, la sabiduría, en definitiva, para esas culturas más hoy vistas quizás con ese presentismo primitivas, ¿no? Tal y como se veía en los años 70. Desde luego que no puedo estar de acuerdo con las cosas que decía Erich von Däniken. Yo recuerdo pues que cuando leí sus libros con 10, con 15 años, tengo prácticamente todos los libros de Erich von Däniken, me sentía cautivado, ¿no? Estaban en la biblioteca de mis padres, en la casa de Valladolid, y mi madre era especialmente la que solía comprar estos libros. Gracias a Erich von Däniken yo me aventuré por primera vez en los misterios de la historia. Insisto, yo no creo que haya habido ayuda extraterrestre en nada relacionado con las pirámides, en nada relacionado con las pistas, las líneas de Nazca, las pistas de Nazca, como decía Erich von Däniken, pero también hay que reconocerle a Däniken la labor de divulgación que él hizo precisamente a partir de esos temas que si no hubiera sido por él, pues
nadie hubiera plantado la mirada en lugares como Isla de Pascua, como la isla de Malta, como Nazca en Perú, o, por ejemplo, para el tema que aquí nos reúne, el Valle del Nilo. Absolutamente repleto de enigmas, eso nadie lo puede negar. Egipto, el mundo de los faraones, está repleto de enigmas y muchos de ellos, como decía Erich von Däniken, quizás podrían tener una explicación por encima, más allá de las estrellas. Yo recuerdo un programa también en televisión española en la década de los años 70. Däniken fue invitado en varias ocasiones a visitar nuestro país y en aquella ocasión Fernando Jiménez del Oso, en ese programa dominical que tenía en el que hablaba de misterios, entrevistó a Erich von Däniken y así lo introdujo. Von Däniken es un autor que ha vendido millones de libros. Sus razones habrá para ello. Él defiende la hipótesis de que en el pasado remoto seres descendieron de las estrellas, seres muy tecnificados, y enseñaron al hombre. Esos seres son los dioses que están recogidos en tantas religiones, en tantas leyendas. Él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, Däniken tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El hecho de que sus libros se vendan tanto lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con una perspectiva nueva, algo que es muy importante. Erich von Däniken publicó en el año 1985 un libro titulado ¿En qué me he equivocado?, donde hacía cierta autocrítica sobre algunos de los trabajos que él había realizado en las 2 décadas anteriores, aunque bien es cierto que mantenía esa idea poco viable, ¿no?, de que el origen, no solamente el origen, sino sobre todo el crecimiento, el boom de las grandes culturas del mundo antiguo, especialmente las mesopotámicas o especialmente también las americanas o Egipto en el Valle del Nilo, pues tuvieran esa ayuda, hubieran tenido esa ayuda por parte de los alienígenas. En el caso de Egipto, la grandiosidad de los monumentos que podemos encontrar en la meseta de Giza, el templo de Karnak, la orientación tan exacta desde el punto de vista astronómico, el trabajo de la piedra, que luego ahondaremos un poco con más detalle, todo ello ha hecho pensar que realmente los antiguos egipcios no pudieron realizar ese tipo de trabajos. A mí me parece una idea un tanto pretenciosa, sobre todo porque partes de la base de que los antiguos egipcios eran estúpidos o eran inferiores a nosotros. Yo siempre he demostrado, o mejor dicho, yo siempre he defendido la posibilidad, más que demostrar, que cualquier hombre de la prehistoria, el Homo sapiens, por ejemplo, era exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que no tenía teléfonos móviles y era capaz de actuar, de moverse en el espacio natural, en este caso los egipcios en el Valle del Nilo, con las riberas del río, el desierto, esos contrastes tan grandes entre vegetación y desierto, se movía como pez en el agua y gracias a ello, gracias a ese conocimiento que tenía de todo ello, bueno, pues fue capaz, ¿no?, de conseguir los logros que hoy podemos ver, por ejemplo, no solamente en los museos, en las inmensas colecciones que hay por todo el mundo, sino también en los propios yacimientos arqueológicos de Egipto. La sorpresa quizás venía de la mano de la propia atención que merecían estos legados materiales, ¿no?, desde el punto de vista arqueológico. Erich von Däniken llamaba la atención precisamente sobre esos elementos tan
tan carismáticos, tan singulares y tan en contraposición con lo que se podía ver en otros enclaves sobre todo de Europa, ¿no? Cuando hablamos de Egipto, de las primeras dinastías o de la época predinástica en el cuarto milenio antes de nuestra era, en aquella época en el continente europeo sí que es cierto que estábamos en pañales, ¿no? Y las culturas que había en Europa o en la península ibérica, en España, en lo que hoy es España, pues sí que podríamos confirmar que realmente eran nada parecido, no alcanzaban los logros que se estaban alcanzando en el Valle del Nilo, en Egipto. Y en América sucedía algo parecido, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en el que Eric von Däniken hace hincapié precisamente en estos dos elementos, América y Egipto. Aquí hay bloques de piedra que alcanzan las 100 toneladas y que encajan de una forma tan perfecta que es imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo. Al igual que en Egipto, todo esto se hacía sin usar cemento. El comienzo del calendario es normalmente un acontecimiento importante. Nuestro calendario, por ejemplo, empieza con el nacimiento de Cristo. El comienzo del calendario maya era completamente distinto al que nosotros usamos en la actualidad. Si lo adaptamos a nuestras fechas, el calendario maya comienza el 11 de agosto del 3140 a.C., cuando los mayas ni siquiera existían. Yo me inicié en este mundo de la investigación y de la divulgación histórica de la mano del misterio. Los que me seguís sabéis que yo he estado 8 años, por ejemplo, de reportero del programa de televisión Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez, recorriendo España, recorriendo algunos países de Europa o recorriendo también Egipto en busca de sus misterios. También he tenido la suerte y el gran honor de trabajar con Fernando Jiménez del Oso, a quien escuchábamos antes, ¿no? Con él grabé varios programas de televisión en Egipto y siempre he estado un poco en la frontera, ¿no? Entre lo que es realmente el mundo académico, que a mí me apasiona, y lo que es, podríamos decir así, el mundo más heterodoxo, el mundo más misterioso, que es lo que realmente me subyuga, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues yo creo que el límite está en la propia verdad, en la propia realidad, ¿no? Y toda vez que la historia es la única ciencia, como yo he dicho siempre, en donde 2 y 2 no son 4, sino que son 5, ahí podemos encontrar un espacio y una cabida para absolutamente todo. A mí precisamente se me ha criticado, ¿no? por esa faceta de estar en programas de misterio. Yo recuerdo cuando fui director de la prestigiosa revista de arqueología durante 10 años, una revista ya desaparecida tristemente, que era la cabecera por antonomasia de la divulgación y del mundo académico en relación a la arqueología. A mí se me criticó como una persona que colaboraba, que venía de ese perfil más heterodoxo del mundo del misterio, tomaba las riendas de esta revista. Nadie de los que dijeron esto habrán encontrado en los 10 años que yo estuve trabajando en revista de arqueología un solo artículo, una sola mención, un solo titular que llevara al equívoco, a la ambigüedad o que ahondara en el mundo del misterio, de lo más insólito, más allá de que la propia arqueología, la propia historia está llena, está repleta de misterios, pero yo jamás hablé de ovnis, jamás hablé de cosas extrañas más allá de los propios descubrimientos arqueológicos que hay en las noticias a diario, ¿no? Bueno, pues quizás la forma en la que yo me descabalgué
de este mundo del misterio más ensoñador, más ilusorio, el que defendía Erich von Däniken, el que defendía el argentino José Álvarez López o Manuel José Delgado, tristemente desaparecido hace pocos años, o Juan José Benítez. Mi archivo de audio en relación a este tipo de documentaciones es muy amplio. Yo conservo programas de radio de los años 80, de los años 90, en donde se hacían entrevistas a estos personajes que acabo de mencionar, ¿no? Y quizás ahí empezó a caérseme los palos del sombrajo y a llevarme una de las grandes decepciones de mi vida. Durante mucho tiempo yo tuve la oportunidad de ir formándome leyendo libros académicos y también libros que ahondaban en la divulgación del mundo del misterio, con una serie de datos que a mí me parecían sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista de un programa clásico que en estas últimas temporadas lo podemos escuchar los sábados por la noche en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, de mi buen amigo Miguel Blanco. Bueno, yo he estado con Miguel muchas veces en Egipto, ¿no? Y hemos compartido un montón de aventuras allí. Él conoce mi lado más académico y que soy bastante reacio, ¿no?, a este tipo de cosas vinculadas al misterio, y le tengo que agradecer que, a pesar de todo, él siempre me ha llevado a su programa. Ahora no, porque yo trabajo en otros medios de comunicación, pero siempre me ha llevado a su programa para hablar precisamente de estos misterios, porque en el fondo están ahí, ¿no? Una cosa es la explicación que le demos. Pero vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hizo Miguel Blanco a José Álvarez López, un investigador argentino de Córdoba. Luego se conoció que todo ese currículum científico que decía tener el profesor Álvarez López era absolutamente espurio, algo que en la actualidad no hubiera pasado desapercibido, ¿no? Porque gracias a Internet se puede saber perfectamente enseguida cuál es el currículum de una persona, ¿no? Pero ese Instituto de Estudios Avanzados que él decía que estaba ligado a la Universidad de Córdoba en Argentina, bueno, pues resulta que fue una cosa espuria que no tenía ninguna credibilidad, ¿no? Y ahí también empecé yo a justificar, o por lo menos a explicar muchas de las cosas que me llevaron a una grandísima decepción cuando, como decía en algunas ocasiones, lo que tienes que hacer cuando escuchas este tipo de cosas es ir a la fuente original, a los datos originales, para poder contrarrestarlos y saber si son ciertos o no los datos que te están ofreciendo. Que los arqueólogos nuestros se atrevan a decir que los egipcios no conocían las máquinas y que, como no conocían la rueda, fijaos bien, según los arqueólogos, los egipcios, ingenieros egipcios, eran tan torpes, tan brutos, que no llegaron a descubrir que poniendo rodillos bajo los bloques los transportaban más fáciles y los arrastraban con trineo porque eran tan atrasados estos individuos que, según los arqueólogos, estaban ya en los límites de los simios. Entonces dicen eso. Ahora, qué curioso, yo estuve aquí en Cercera, en las canteras, haciendo unos vídeos que va a hacer un amigo sobre estos problemas de las estructuras de las pirámides, y estábamos fotografiando los métodos de transporte de las piedras. El bloque máximo que transportan aquí en Cercera y en cualquier parte del mundo, ¿no? En Argentina, en Alemania, en cualquier parte, en Norteamérica, el bloque estándar de transporte tiene 30 toneladas. 30 toneladas. Vierais las grúas espantosas que tienen, grúas de 30 metros de altos, las sierras que cortan, la hoja de la sierra es más alta que esta pieza, y esa monstruosa maquinaria las tienen hoy para mover y trabajar bloques de 30 toneladas. Ahora bien, esas grúas que mueven esos bloques y que están en el límite, os diré que, por ejemplo, granitos especiales de África que también traen a las canteras de Cercera, a la fábrica de Cercera, los descargan por el puerto de Vigo, porque es el único que tiene instalaciones de carga para mover esas 30 toneladas. De manera que estamos fijando el límite para el cómodo desplazamiento de nuestras estructuras de 30 toneladas. Y los egipcios, según los arqueólogos, movieron sobre la arena sin carreteras bloques de 4.000 toneladas. Escuchad bien, ¿no? 4.000. Nosotros movemos con enormes grúas y camiones espantosos, movemos 30 toneladas. Y los egipcios movieron, empujándolos con las manos y tirándolos con soga, obeliscos de 4.000 toneladas. Dentro de la pirámide,
Con Nacho Ares, en Podium Podcast. Una de mis mayores decepciones cuando comencé a poder investigar en bibliotecas, a poder viajar a Egipto y ver in situ este tipo de hallazgos, como digo, una de las primeras grandes decepciones fue precisamente cuando descubrí que el 90%, si no más, de los datos que se me habían dado en estos libros, en estas apariciones en radio, eran totalmente falsos. Estaban absolutamente tergiversados o, como acabamos de escuchar ahora, no se relacionaban con la verdad en absolutamente nada, ¿no? En Egipto no hay ni un solo obelisco que pese 4.000 toneladas, los hay muy pesados, Álvarez López hacía referencia al obelisco inacabado de Asuán, que no está acabado, y que una vez finalizado esos 42 metros de altura, yo me molesté en tomar medidas, la densidad del granito, en sacar el volumen. El peso máximo que podría tener sería de unas 1.250 toneladas, no 4.000, como decía Álvarez López. Desde luego que no es fácil mover un objeto de este peso, ¿no? Pero tampoco me gustó esa idea del presentismo, ¿no? De cómo hoy no podemos moverlo o tenemos dificultades para hacerlo, ellos que eran idiotas, porque con esa calificación que utiliza Álvarez López en este corte, diciendo que los egipcios realmente movían objetos tan grandes y por eso recibieron ayuda de otras personas, pues lo único que se está haciendo es llamarlos estúpidos, ¿no? Yo no conozco un solo arqueólogo que vea con desdén el conocimiento tecnológico que tenían los egipcios. Es cierto, no hay constancia de la rueda en la historia de Egipto hasta prácticamente la llegada de los Hicsos en el siglo XVI antes de nuestra era, y eso es algo que se puede demostrar por medio de la arqueología. O sea, no hay evidencias, no hay ni una sola evidencia. Cuando los arqueólogos dicen que utilizaban trineos, es porque los propios egipcios dicen que utilizaban trineos para arrastrar los grandes colosos y los grandes bloques de piedra, ¿no? Grandes bloques de piedra de 1.000 toneladas que no solamente hicieron los egipcios, sino que también movieron por ese sistema de sogas y de trineos en la antigua Mesopotamia o mucho después en Roma, ¿no? Para mover las bases, por ejemplo, del templo de Baalbek de casi 1.000 toneladas, ¿no? Bueno, pues quizás, insisto, ¿no? Fue esa mayor decepción que yo me llevé cuando pude tomar de una biblioteca medidas, datos, investigar, ¿no? Para corroborar por mi propia cuenta que esas referencias que se me estaban dando eran así, porque de serlo realmente estaban rompiendo, ¿no? Un poco la historia de la arqueología, y me llevé la frustración, ¿no? de descubrir que esos datos eran absolutamente falsos. No se quedaba ahí en el transporte de los grandes bloques de piedra, sino que también en el propio trabajo de la piedra, en donde mi decepción fue aún mayor cuando descubrí que los datos que daba Álvarez López, que luego copió Manuel José Delgado y que luego copió también Juan José Benítez, en vez de ir a la fuente original a observar esa pieza, a estudiar de cerca esos elementos, se limitaron a copiar sin contrarrestar los datos, y bueno, pues el error se siguió extendiendo de tal manera que hoy hay gente que sigue creyendo, ¿no? Que es imposible trabajar el granito con herramientas de cobre. Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen cuando alguien pregunta por el método utilizado para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramientas de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido de los vasos de diorita y granito. ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior
ofrezca el mismo pulido que la exterior. ¿Cómo lo lograban si por las bocas de estos panzudos vasos no cabe siquiera la mano de un niño? Y de nuevo la gran interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C., ¿quién los fabricó? ¿El hombre de la edad de piedra? Evidentemente no. He de decir que yo he sido también parte de la culpa, ¿no?, de la difusión de muchas de estas ideas. Yo recuerdo que en el año 1998 yo publiqué un libro titulado Egipto el oculto, en donde un capítulo estaba dedicado precisamente al trabajo de la piedra e incluía todos estos datos que no había tenido tiempo de poder comprobar in situ sobre el terreno, hablando de la dureza del granito, de la diorita, de la poca fiabilidad, ¿no?, de las herramientas de cobre, o ponía ejemplos que luego copió, por ejemplo, Juan José Benítez en esta serie de televisión Planeta Encantado que acabamos de escuchar. Yo hablaba en este libro de cortar una mesa con unas tijeras, o los vasos panzudos con el cuello estrecho por donde no cabía siquiera la mano de un niño, ¿no? Bueno, pues estas ideas que yo promulgué y que luego se han ido copiando también, y tengo que decir que son parte de mi culpa de toda esta historia, luego intenté corregirlas, ¿no?, en otro libro que publiqué en 2004 titulado El enigma de la Gran Pirámide, en donde dedicaba un capítulo entero al trabajo de la piedra y que reconocía los errores que yo había puesto por escrito en ese libro del año 98 y aportaba ideas nuevas a partir de lo que yo había descubierto en Egipto o a través de mis investigaciones, ¿no? Escuchábamos ahora a Juan José Benítez en este fragmento de Planeta Encantado hablar de esos vasos panzudos, ¿no?, con cuello estrecho por donde no cabe ni siquiera la mano de un niño para poder perforar la panza del vaso. Bueno, pues es que realmente estos vasos, cuando yo lo publiqué no lo sabía, pero estos vasos no existen. No existen vasos panzudos perforados y vaciados por la panza. Los vasos panzudos que nosotros conservamos solamente tienen una perforación en vertical que va de la parte superior a la parte inferior, y la panza del vaso está sin vaciar, es sólida, porque lógicamente hasta ahí no llegaba ese tubo de cobre con el que solían perforar estos vasos. El cobre, lo hemos comentado en otras ocasiones y yo he hecho algunos vídeos también en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, es un metal mucho más duro de lo que creemos. Cuando se habla de cobre en una herramienta pensamos en el cobre de los cables, ¿no?, de la luz. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Había armas de cobre. Nadie se presenta en una batalla a luchar con un enemigo con un arma de cobre si no sabe que realmente este arma es dura. Es cierto que se desgasta mucho más rápido, pero se puede reponer y con ella puedes seguir perforando el granito, la diorita, este tipo de piedras duras que sabemos gracias a las evidencias arqueológicas y a la experimentación que se ha realizado en arqueología, que se puede hacer perfectamente. Os invito a que busquéis en internet algunos vídeos sobre todo hay una escultora rusa que hace trabajos reconstruyendo cómo era el trabajo de la piedra en la prehistoria o en el antiguo Egipto por medio de herramientas coetáneas, pues herramientas de piedra o herramientas de cobre, y los resultados son idénticos. Es sorprendente, ¿no?, que dicen no se puede hacer. Lo que comentaba antes, los negacionistas, ¿no?, que dicen que no se puede hacer, pero yo ni me molesto en ponerme a hacerlo, no sea que salga y me tenga que comer las palabras, ¿no? Pues sí que se puede hacer. Y también en relación al trabajo de la piedra se han dicho otras extravagancias, como las que recojo también en este fragmento de El Planeta Encantado de Juan José Benítez. ¿Y quién fue capaz de un pulido como el que presenta el supuesto sarcófago de la pirámide de Keops?
el acabado en el bloque de granito resulta imposible para un hombre del Neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas, el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a 2/10 de pulgada. Es decir, la 10ª parte del espesor de un cabello humano. Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefren, hallada en el Templo del Valle, junto a la pirámide que lleva su nombre. El pulido de la misma es tal que solo cabe el silencio. Nadie sabe, nadie entiende cómo se logró semejante belleza hace 4500 años. ¿Y cómo explicar la técnica empleada para la ejecución de estas perforaciones? Son perfectamente visibles en muchos lugares del Egipto faraónico. Aquí, en la entrada real de la pirámide de Keops, tenemos una muestra. Para la arqueología no hay misterio. Estos orificios, dicen, se conseguían mediante la introducción en la piedra de un cilindro hueco que al girar cortaba el granito. Pero al examinar la espiral grabada en el interior, algo no concuerda con la versión oficial. La distancia entre línea y línea es de 2.5 milímetros. Nosotros en la actualidad, utilizando taladros con punta de diamante artificial, solo podemos alcanzar 0.05 milímetros por vuelta. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Si tuviera que elegir un momento de mayor decepción en mi vida como investigador, tendría que señalar el año 1999. En aquella época yo había escrito el año anterior el libro que os decía, Egipto el Oculto, en donde precisamente hablaba de estas marcas increíbles con trépanos, en donde un tubo supuestamente de cobre, según la arqueología oficial, había perforado el granito o la diorita, dejando una marca que entre vuelta y vuelta había pues 2,5 milímetros, ¿no? Como decía ahora Juanjo Benítez en este vídeo. Subí a la entrada de la Gran Pirámide, en donde estaba este bloque, por ejemplo, con 2 trépanos con esas características, y lo observé detenidamente. Y fue entonces cuando casi se me saltan las lágrimas porque me sentía absolutamente engañado. Esta idea de la separación entre vuelta y vuelta ya se la había escuchado a Manolo Delgado, a Álvarez López, a otros investigadores, y realmente es cierto, hay una marca, un surco que entre vuelta y vuelta parece marcar 2,5 milímetros, parece o lo marca. Sin embargo, nadie hablaba de las marcas, de las miles de marcas que había entre estas tramas más gruesas separadas entre sí por 2,5 milímetros. Es decir, la punta de la herramienta había estado perforando una y otra vez, y había habido algo que había marcado de una manera pues más intensa, más profunda esta supuesta espiral, que no es una espiral porque no va haciendo un dibujo en línea descendente, para sorpresa de todos, ¿no? Álvarez López, por ejemplo, hablaba de Flinders Petrie como el gran descubridor de estas marcas, y decía que en su libro de las pirámides de la meseta de Giza se sorprendía sobre cómo podrían haberlo hecho los antiguos egipcios. Flinders Petrie lo ponía en los altares como el padre de la arqueología, que ciertamente lo es, aunque a mí me parece que está muy sobrevalorado, pero quizás no fueron una vez más a la fuente. Es decir, yo estoy convencido de que Álvarez López no vio nunca estos bloques porque hubiera visto las miles de microsurcos que hay entre vuelta y vuelta de esa supuesta herramienta, sino que además Flinders Petrie explicaba claramente cuál era la razón de este surco que parecía estar separado entre vuelta y vuelta más de 2 milímetros. Pues bien, no era la punta del tubo de cobre que iba perforando muy lentamente, sino algunos de los granos
granos de cuarzo que se utilizaban como abrasivo para ayudar la perforación de ese tubo de cobre. De esta manera, el cristal de cuarzo, que es muy duro, lo que hacía era quedarse enganchado entre la pared exterior de esa herramienta y la pared interior de ese hueco que se iba perforando en la pared de la roca, y iba dejando esa marca que es la que hoy podemos ver en estos lugares, ¿no? Así lo ha demostrado la arqueología experimental. Sabemos que precisamente el pulido, como decía Juanjo Benítez al comienzo de este último corte, es lo más sorprendente, pero bueno, llama también la atención que diga estas palabras cuando pone una imagen iluminada, ¿no?, del perfil de ese sarcófago de Keops tan supuestamente pulido con una precisión increíble, y vemos que está lleno de irregularidades, ¿no? Es un poco absurdo estar defendiendo este tipo de cosas. Estás viendo que está mal hecho, no está bien pulido, ¿eh? Está muy bien pulido, pero no tiene desde luego esa perfección que él está defendiendo. A mí me recordaba algo parecido a un documental de Manolo Delgado que hizo en el Serapeum de Saqqara, diciendo que no, que ninguno de los sarcófagos del Serapeum tenían una sola evidencia que lo relacionaran con los toros Apis, y según decía estas palabras, la cámara estaba pasando por delante de un texto en uno de los ataúdes, de uno de los sarcófagos, mejor dicho, donde hablaba del toro Apis, ¿no? No hay nada como no conocer jeroglíficos, escritura jeroglífica, para inventarse las teorías más rocambolescas. El problema que hay con este tipo de teorías es que normalmente están lanzadas por personas que no están documentadas, no han leído, no han estudiado, no han investigado y sobre todo no han trabajado en esa arqueología experimental, ¿no? Es muy fácil negar sí, porque me da la gana a mí, y no molestarse siquiera en corroborar o desmontar la teoría oficial. Porque, bueno, de la misma forma que nosotros podemos decir, a mí se me ha achacado, ¿no?, en muchas ocasiones esto que os estoy diciendo. Manolo Delgado me decía, por ejemplo, que yo no podía estar con un pie en el mundo académico y con otro pie en el mundo del misterio, ¿no?, que tenía que decantarme por uno u otro, y desde luego que no le daba la razón, desde luego que no, porque realmente el misterio, lo decía al principio, está por encima de todo ese tipo de cosas. Pero cuando no conoces la realidad histórica que trasciende detrás de un objeto, de su propio escenario del pasado, de su escenario histórico, bueno, pues cometes errores graves, errores enormes, notables, ¿no? Yo recuerdo la cantidad de artículos, de trabajos en relación, seguramente lo habréis escuchado, a un sarcófago muy misterioso que hay en el Museo del Cairo, de la Plaza del Tahrir, el famoso sarcófago de Yedefra, decía Manolo Delgado, al que publicó pues un montón de artículos, fragmentos, pasajes en libros. Y claro, a mí me llamaba la atención que la pirámide de Yedefra, Petri, que la había investigado, el sarcófago había aparecido muy deteriorado en fragmentos, ¿no? Digo, este no puede ser el sarcófago de Yedefra, y no era el sarcófago de Yedefra. Me puse a investigar, a buscar a quién pertenecía ese sarcófago, y pertenecía a Horjedef, un hijo de Keops, que precisamente es el que presenta al mago Yedi, al faraón Keops, en ese papiro Westcar, ¿no? La historia, como digo, hay que conocerla, hay que hablar un poco con base, y quizás esto es lo que me faltó a mí, ¿no?, cuando yo publiqué ese capítulo sobre el trabajo de la piedra en el Antiguo Egipto, en ese primer libro del año 1998, yo recién salido de la universidad, bueno, no tan recién salido, pero un poco en esa línea, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista también de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco a Manuel Delgado. Es una entrevista que tiene casi 30 años, ¿no?, en donde, bueno, pues se hace hincapié de otro detalle que todavía hoy se sigue repitiendo de forma machacona, como si fuera cierto, ¿no? Es la falsedad, ¿no?, del nombre de Keops escrito en una de las cámaras de descarga de la Gran Pirámide.
diciendo que no, que ese nombre es falso, lo escribió Howard Weiss cuando lo descubrió en 1837 y que ya todo, no hay más que decir. Pues no, aparte de que no es el único nombre de Keops que hay en esas cámaras, hay un montón de ellos. Manolo Delgado confunde los diferentes nombres que tiene Keops, inventa una historia de uno de los ayudantes de Howard Weiss que dijo que era falso. Yo esa fuente, por ejemplo, ese dato nunca lo he encontrado, ¿no? Nunca he encontrado la referencia a que uno de los colaboradores de Howard Weiss dijera que ellos lo habían hecho. No, si alguien la conoce, por favor que me la diga, porque la historia realmente se las trae. Y la cuarta dinastía en particular es la más endeble de todas. Si la arqueología hoy en día puede retratar con bastante veracidad a faraones de la primera o segunda dinastía, en cambio en la cuarta dinastía tiene muchísimos problemas, ¿no? Fue el coronel Weiss, cuando descubrió las cámaras de descarga encima de la cámara del rey, que vio unos cartuchos que estaban allí dibujados con una tinta roja. Sobre estos cartuchos siempre ha habido muchísima controversia. El mismo ayudante del coronel Weiss afirmó que fueron ellos los que escribieron esto. Pero bueno, manteniéndonos un poco fuera de esta discusión, lo que el coronel Weiss mandó para su estudio a Inglaterra en base a descifrar los jeroglíficos por el método de Champollion fue un Chufu. Entonces ese Chufu, la arqueología se lo atribuyó a Chufu, que en griego luego fue Keops. Pero está el terreno ahí muy, muy movedizo, ¿no? Porque ha habido otros egiptólogos que esos cartuchos lo han atribuido al dios Num. Entonces, por una similitud de nombres, ¿no? Entonces, quizás este faraón Khufu, pues, o sea, el horizonte de Khufu, que es lo que prácticamente ponía este jeroglífico, podía ser el horizonte de Gnum, de un dios, ¿no? Total, que esa es una de las muy poquitas pruebas que afirman la existencia de este faraón Keops como constructor de la Gran Pirámide. No quería acabar este programa, este podcast de Dentro de la Pirámide, hablando también incluso de informaciones falsas, ¿no? Quizás si hay un paradigma, ¿no?, de las informaciones o de las pruebas falsas que se han mostrado en relación a la historia de Egipto más insólita, más extraña, es ese vínculo entre, lo comentábamos al principio, ¿no?, esa supuesta ayuda que recibieron por parte de alienígenas los egipcios hace miles de años. Y en concreto hay un papiro que aparece en la década de 1930, el famoso papiro Tuyi, que se conservaba, según decían, en el Museo de Turín y que cuenta un relato cronológicamente datado en el reinado de Tutmosis III, y en el que unos escribas de la Casa de la Vida, no dicen de qué Casa de la Vida, ven en el cielo una luz que parece, bueno, pues tener vida propia y, bueno, en definitiva, sería una descripción, ¿no?, de lo que hoy denominaríamos objeto volante no identificado. Bueno, pues este papiro fue traducido por Boris de Rashavilch, un egiptólogo italo-ruso. Fue publicado en la década de 1950 en una revista americana llamada The Daupt, y ahí apareció, como digo, por primera vez esta traducción del papiro Tuyi. Bueno, pues decía la historia que el papiro había aparecido en el mercado de antigüedades, que había llegado al señor Driotón del Museo del Cairo. Toda esta información aparece en los años 50, Driotón ya había muerto, y poco más sabemos de este papiro. No sabemos dónde apareció, no sabemos ni siquiera dónde está, porque nadie lo ha visto. Se dice siempre que había estado en el Museo de Turín. Yo recuerdo que hace como 15 años o un poco más me puse en contacto con el Museo de Turín para buscar, ¿no?, detalles de este papiro. Una conservadora me comentó que
A ella había oído hablar del papiro Tully, pero que nunca nadie allí lo había visto, no hay referencias de él. Estuve en contacto también con Boris de Rasavich, ya muy mayor, antes de que muriera, y él me comentó que realmente él nunca había visto el papiro Tully. A él lo que le habían pasado es una transcripción de la escritura jeroglífica que ahí aparecía, y él es lo que tradujo. Bueno, pues realmente yo cuando empecé a estudiar jeroglífico hace prácticamente 30 años, de la mano de José Manuel Galán, hoy profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y buen amigo y maestro, había cosas que me llamaba la atención de este papiro, ¿no? Luego publiqué una investigación en una revista española que se tradujo al italiano también. En Italia fue muy, muy conocido el artículo mío desmintiendo la historia y la veracidad del papiro Tully, porque lo llamativo de todo, como decía ahora, es que a pesar de tener lagunas, el texto se entendía perfectamente, daba igual que tuviera lagunas o no. Es decir, yo creo que habían añadido las lagunas para dar cierta credibilidad a un texto fragmentario, antiguo, de la época de Tutmosis III, etcétera, pero lo que ya me dio la clave para convencerme de que era un texto falso, era un texto escrito en la actualidad, en el presente, intentando emular la mano de un antiguo escriba, es que utilizaba modelos de fechas, de dataciones, de contextos que aparecen en la gramática de Alan Gardiner, publicada en la tercera edición en el año 1957. Bueno, pues todo esto me llevó a pensar que realmente el papiro Tully es una falsificación además también basada en una estela, la estela de Gebel Barkal, en donde se describe la aparición de un meteorito a los ojos de un escriba del antiguo Egipto. Ellos lo hablaban de la gloria, ¿no?, del dios Amón en su carro por el cielo, durante una batalla, curiosamente también durante el reinado de Tutmosis III. Es decir, esta estela que hoy se conserva en Estados Unidos era quizás también la inspiración, junto con la gramática de Gardiner, para este papiro Tully, que está archidemostrado que es una falsificación moderna, ¿no? Aún así, muchos investigadores le siguen dando credibilidad, aunque, como digo, nadie jamás ha visto este papiro, que dice lo siguiente. En el año 22, tercer mes de la estación de Peret, en la hora sexta del día, 2 escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, su olor era desagradable. Entonces, ellos tuvieron miedo y huyeron. Y fueron a decírselo a su majestad. Todo está recogido en la Casa de la Vida. Su Majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Son numerosos, al igual que todo. Ellos brillan en el cielo como el sol lo hace sobre las 4 columnas que sujetan el cielo. Entonces los círculos de fuego, el ejército del rey, estaba en aquel lugar, y su majestad los vio con sus propios ojos. Esto sucedió después de la hora de la última comida. Allí arriba en el cielo ellos se marcharon hacia el sur. Del cielo cayeron peces y aves. Algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. Su majestad colocó incienso para apaciguar a Amón-Ra, señor de las 2 tierras, en un documento de la Casa de la Vida. Eternidad. A mí me parece sorprendente y un tema muy atractivo
siempre lo he dicho, ¿no? Desde el punto de vista antropológico me interesa muchísimo este tipo de investigaciones paralelas, ¿no?, a la realidad científica, en un mundo que se ha convertido, como decía antes, también en una religión, donde todo vale, en donde es negar por negar y estás basando tus creencias en algo absolutamente espurio, pero que a ti te sirve para quizás convertirte en un negacionista de la historia, pero que de alguna forma esa creencia también te llena, ¿no?, por esa amplitud espiritual que evoca todo aquello relacionado con el pasado, con ese misterio ancestral que hay en nuestro mundo. A lo largo de este podcast he hablado de una serie de personas, tristemente algunas de ellas no están con nosotros ya. Yo era buen amigo de Manuel José Delgado, aunque no coincidíamos en prácticamente nada. No tuve la oportunidad de conocer a José Álvarez López. Sí conozco a Juan José Benítez, aunque hace años que no hablamos. Espero, al igual que a muchos de sus seguidores y de la gente que cree este tipo de teorías, no haberles molestado. No he querido faltar el respeto en absoluto a este tipo de creencias, porque sigo pensando que son creencias, no son evidencias históricas. No he hablado, por ejemplo, de esas historias también rocambolescas de supuestos departamentos de universidades en Cuba, en Inglaterra, en otros sitios que están investigando en cosas energéticas vinculadas con las pirámides. Y bueno, es un trasfondo tan amplio, y sobre todo cuando yo comento mi disconformidad con este tipo de planteamientos, es porque los conozco muy bien, porque yo he crecido dentro de ese ambiente, y al igual que le sucedió, por ejemplo, a Mark Lehner, que llegó a Egipto en la década de los 70, patrocinado por la Fundación Edgar Cayce, un visionario que veía la Atlántida como el origen de todo, él supo ver también esa otra realidad más cercana, más real y más sorprendente todavía, que es la arqueología y la egiptología tal y como la entendemos. Y decir mundo académico no es algo despectivo y no lo tenemos que entender como algo peyorativo, ni decir también egiptología heterodoxa tiene que ser entendida de la misma forma. Yo creo que las dos pueden ir de la mano porque, insisto, Egipto está lleno de grandes misterios. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado. Dadle al me gusta en las plataformas donde se pueda realizar. Recordad también que tenemos un canal de YouTube, Dentro de la Pirámide, en donde vais a encontrar infinidad de referencias. Precisamente hay un vídeo vinculado al trabajo de la piedra, ¿no?, donde explico con imágenes todo lo que hemos visto, los trabajos de arqueología experimental de Dennis Allen Stokes y de otros investigadores. No me queda más que despedirme. Hasta un próximo episodio de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast. Nos seguimos escuchando y viendo Dentro de la Pirámide dentro de muy poco. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide con Nacho Ares. Podium Podcast.